Bienvenidos de nuevo a Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un sachet o saquito para jabón, que se ve así. Yo ya hice varios, aquí está abierto. Ya hice 3, de hecho, me gustan muchísimo. Bueno, me parecieron muy lindos porque vamos a formar un canastito con cosas para el baño, como de spa, con una toallita facial y varias cosas que está pendiente por ahí. Suscríbete, dale like y activa todas las notificaciones en la campanita para que sepas cuándo vamos a hacer otra pieza para nuestro spa de baño. Entonces, es una flor en 3D. A mí me encanta el modelo. Por ahí hay una bolsa con esta misma flor. Si te gusta la idea de aprender a hacerla en bolsa, pues me dices y con todo gusto hacemos una. Lo dejas ahí en la cajita de los comentarios. Y bueno, como siempre te doy la bienvenida. Te agradezco muchísimo que estés aquí otra vez. Y vamos a ver la lista de materiales. Pues vamos a ver nuestros materiales. Yo voy a utilizar un algodón. Es un algodón de aproximadamente 2 milímetros de grosor, como lo puedes ver aquí. Un gancho del número 3 milímetros. Un poco de listón, aunque esto lo podemos no incluir en nuestra lista de materiales. Unas tijeras, unos marcadores y un jabón redondo. Yo conseguí este, que te voy a enseñar. En México lo tiene así como mucha fama. Más que nada porque es redondo. ¿Ok? Te voy a enseñar nuestra flor, que ya está terminada. Entonces, bueno, pues digamos que cabe bien en el tamaño de mi flor. Y bueno, unas tijeras y aguja lanera, como siempre, para esconder los hilos. Si te parece bien, empezamos. Vamos a comenzar y en esta ocasión voy a hacer un anillo mágico doble. Te voy a enseñar esto cómo es. Para hacer un anillo mágico normalmente le doy una vuelta a mi hilo y aquí meto en el centro, traigo hilo y cierro. Ese es el anillo mágico sencillo. Vamos a hacer uno doble, vamos a aumentarle una rayita al grado de dificultad y hacemos esto de la siguiente manera. Doy una vuelta y doy 2 vueltas. En el momento que tengo esto así, ¡ay! Se cayó. Así, entro en el centro y traigo el hilo que viene de la madeja. Y cierro con una cadena. Y ahí ya está cerrado mi anillo mágico. Voy ahora a hacer una vareta falsa o un punto alto falso, haciendo medio punto o un punto bajo y otro punto bajo en el centro. Repetimos. Hago después de mi cadenita un punto bajo, entro, traigo hilo, tengo 2 y saco por 2. Otra vez entro en la parte de atrás del punto alto. Esta sería la parte de arriba. Entro en la parte de atrás y hago otro punto alto. Si se te dificulta esto, haz el anillo sencillo y 3 cadenas para subir y hacer tu primer punto alto. Ustedes saben que a mí me gusta practicar y poner varetas falsas. Ahora voy a hacer 11 puntos altos. Tomo la lazada, entro en el centro de mi anillo,
traigo hilo, salgo por 2 y salgo por otros 2. Y otra vez tomo lazada, entro en el centro, tengo 3, salgo por 2, perdón, lazada, entro, traigo hilo, tengo 3, tomo lazada, salgo por 2 y salgo por otros 2. Y así voy a hacer hasta tener 12 puntos altos. Mira, ya tengo mis 12 puntos y te voy a decir cómo cierro mi anillo doble. Tiro de esta colita que quedó aquí y empieza a jalarse solo una parte de mi anillo. Para cerrar la otra, jalo esta, la que se hizo chiquita, la jalo hasta que la otra se va cerrando por completo, lo más que puedo. ¿Ok? Y de ahí jalo ya la colita y queda totalmente cerrada. ¿Cómo voy a cerrar mis vueltas? Ojo aquí. Esta es mi vareta falsa. Este sería mi primer punto. Pero este primer punto no lo voy a tomar en cuenta. Y lo que voy a hacer es entrar en el siguiente punto por atrás y traer hacia atrás esta hebra del punto final. En el momento que tengo esta hebra ya tomada por atrás, aquí esta misma hebra formó otra, podría formar el punto que me acabo de brincar. Y eso es lo que vamos a hacer. Una parte, 2 partes. Voy a marcar la parte que queda enfrente o el front loop. Así. Y una vez que tengo aquí mi hebra, voy a empezar a hacer otra vez mis puntos altos. Como solo voy a tomar la hebra trasera, te voy a pedir que identifiques también la hebra trasera más esta hebra que está atrás de mi punto. Esta. Aquí tengo mi punto, la cadenita de enfrente y atrásito de la hebra de atrás, de la hebra trasera, tengo otra parte de mi punto. En esta ocasión, para que quede bien fuerte, voy a tomar la hebra trasera más la hebra que está totalmente atrás en mi punto. Y de esta forma empiezo mi vareta falsa, punto bajo, entro atrás, punto bajo. Va a quedar más fuerte. Entonces, otra vez, porque esta vuelta va a ser de aumentos, voy a hacer 2 por cada punto, 2 puntos altos. Hago un punto alto, tomo lazada, entro, me aseguro de que ya tengo las 2 hebras acá. Tomo los 2 primeros y los 2 siguientes. Y otra vez tomo lazada, voy al siguiente punto de la base, identifico mi hebra trasera más la que está atrás de mi punto y otra vez hago 2 puntos altos. Y así hasta que llegue a los 24 puntos altos. Una vez que llegue ahí, más bien a los 22 para enseñarte cómo vamos a trabajar en este punto. Esto vamos a hacerlo hasta tener 22 puntos altos. Estoy llegando a mi marcador y esto lo voy a hacer en todas las vueltas. En el momento que llego aquí, tengo igual una hebra atrás y otra aquí atrás de mi punto. Y ahí voy a hacer las 2 hebras traseras. Perdón, sí, en el back loop. Y otra vez jalo mi hebra. Este es mi primer punto. Entro en el segundo. Entro en el segundo. Y empiezo mi vuelta otra vez
en el back loop y en el punto que tengo atrás hago mi vareta falsa y otra vez hago un aumento en el primer punto. En esta vuelta voy a hacer un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto. Recuerda, tomando ambas hebras, la de atrás y la de hasta atrás, para decirlo de alguna manera. De esta forma, otra vez vengo y marco para que no se me pierda. ¿Dónde marco? Acuérdate, tengo una hebra atrás y otra adelante del punto que pasó por atrás. Marco la delantera y me sigo otra vez haciendo aumento, un aumento y un punto alto hasta terminar la vuelta y tendré 36 puntos al final de esta vuelta. Vamos a cerrar nuestra tercera vuelta de puntos altos. Aquí entramos, ya sabes, en este punto y mira, aquí vemos la parte trasera. Aquí nos toca hacer un punto alto. Yo te recomiendo, déjame apretar un poquito. Yo te recomiendo que siempre cuentes cuántos puntos altos tienes en cada vuelta para que después pues no te falten. Este tutorial, como todos mis tutoriales, no es como para que lo hagas, no es un resumen. Acuérdate que yo te voy a decir paso por paso cómo lo vamos a hacer para que no te pierdas. Sí, a lo mejor es largo, ponle una velocidad si quieres más rápida. ¿Cómo le haces con la de la velocidad? Bueno, pues donde está, le das clic al video y va a salir una como tuerquita de herramientas y ahí dice velocidad de reproducción y le puedes aumentar a 1.25, a 1.50, a 2. Y bueno, quien paga el premium tiene creo que hasta 4 veces más rápida la velocidad. Entonces, bueno, yo estoy marcando mi siguiente punto. Empiezo mi siguiente vuelta, que la secuencia va a ser 2 puntos altos. Recuerda, entro en la parte de atrás y en la hebrita trasera que está en todos mis puntos atrás. Aquí, mira. Es esta hebra para que la tengamos bien identificada. ¿Ok? Ahí voy a entrar y mi secuencia será 2 puntos altos. En el primer punto hago mi primera vareta falsa. En el segundo hago la segunda. Y ahora hago un aumento. Un aumento. Así. Entonces, otra vez, 2 puntos altos. 1. En el siguiente hago otro, tomando las 2 hebras. Y en el siguiente un aumento y así hasta terminar mi fila, en esta ocasión con 48 puntos altos. Estamos llegando 1, 2, 3, 4 a la quinta vuelta. En este último punto me toca hacer un aumento de puntos altos. 1 y 2. Un aumento y al final, mira, yo y mis perfecciones. Recuerda que la tensión es importante. Si empezaste no tan fuerte, no tan apretado, bueno, pues sigues no tan apretado. Así se va viendo mi vuelta. Así se ven mis hebras delanteras en las que vamos a trabajar la rosa. Otra vez, tiro de este hilo
no entro en la primera, entro por atrás en la segunda, traigo mi hilo hacia atrás, está cerrado, cambio mi marcador a las hebras delanteras de este punto que acabo de pasar, a la hebra delantera, para que quede la de atrás libre. No aprieto, no jalo para que no se cierre demasiado y me dé oportunidad de trabajar en ella en la siguiente vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez empiezo con una vareta falsa. En esta vuelta voy a empezar con el aumento. Hago un aumento. Y ahora hago 3 puntos altos. Uno en cada punto que sigue en la vuelta. 1, 2 y 3. Y ahora voy a hacer otra vez un aumento. Mi secuencia para esta vuelta son 3 puntos altos y un aumento. Recuerda, estoy tomando la hebra trasera más la que está atrás, para tener 2 hebras y que me quede muy fuerte esta vuelta. Ok, tenemos 3. Perdón, aquí era un aumento, ¿ves? Aquí va un aumento. Empezamos aumento, 3, aumento. Y otra vez 3 puntos altos y un aumento. Y así hasta terminar la vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener 60 puntos altos. Bueno, hemos terminado nuestro círculo y ahora se va a volver un cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, cerré igual que todas mis vueltas. Aquí ya vamos a tomar el punto completo y entonces lo que hice fue entrar en ambas partes de mi punto. Voy a tomar ahora sí toda la cadenita para empezar mi primera vareta falsa. 1 y 2. Tenemos la primera vareta falsa y ahora voy a hacer en el mismo punto 3 varetas. 1, 2, 3. Voy a hacer 2 cadenas y en el punto que sigue voy a hacer otra vez 3 varetas. 1, 2 y 3. Varetas, puntos altos, macizos. Esto va a formar mi primera esquina. Ahora, fíjate muy bien, porque estas secuencias las vamos a ir repitiendo. Va a ser un punto alto, en el siguiente punto un punto alto y ahora van un medio punto alto. ¿Cómo se hace? Tengo igual que el punto alto 3 lazadas, tomo lazada y salgo por los 3. Ya tengo un medio punto alto. Y ahora voy a hacer puntos bajos. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y repito, un medio punto alto, 2 puntos altos en los siguientes puntos, 1 y 2. Y ahora en el siguiente hago un aumento triple. 1, 2, 3, 2 cadenas. Llegamos a la siguiente esquina
En el punto que sigue otra vez hago un aumento triple. 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo punto. 2 puntos altos. Medio punto alto en el punto que sigue. Y otra vez 7 puntos bajos. Y voy a repetir esto hasta formar las otra esquina aquí y otra esquina acá para tener un cuadrado. Vamos a cerrar nuestra primera vuelta donde ya hicimos nuestro cuadrado. Tengo aquí 2 puntos después de los 7 puntos bajos. Sigue un medio punto alto. Y en este empezamos con un punto alto. Nos faltaría el otro para que fueran los dos. Y en este hacemos el siguiente. Aprieto bien mi hilo aquí en el gancho. Hago 2. 1 y 2. Y vuelvo a cerrar como en todas mis vueltas. Aquí entro. Listo. Marco el punto que será el último de mi vuelta. Y empiezo haciendo un punto alto. La primera es vareta falsa, ya sabes, punto bajo, entro, punto bajo. Voy a hacer un punto alto por cada punto. 1, 2, 3. Y dentro de mis 2 cadenas voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Ojo aquí en las esquinas, mira. Casi siempre este punto se queda como escondido. Pero nosotros ya lo vimos y aquí hacemos el primer punto alto después de la esquina. Como hicimos en este hacemos otro y seguimos haciendo puntos altos y puntos altos. Uno sobre cada punto que tenemos. Y de esta forma seguimos en la esquina, volvemos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. No olvidamos el primer punto que sería este en cada esquina. En cada esquina, aquí lo tenemos. Y seguimos hasta terminar la vuelta. Bueno, vamos a empezar nuestra vuelta número 9. Y te cuento que en cada uno de los lados, antes de las 2 cadenas, tengo 23 puntos altos, para que lo tengas en cuenta. Vamos a empezar entonces nuestra vuelta número 9. Ya cerré igual que en todas las vueltas anteriores. No en este que es mi punto falso, sino en las 2 cadenitas que siguen. Traigo para acá al segundo por atrás. Meto aquí y marco estas 2 cadenas. Aquí es donde voy a entrar. De regreso será mi último punto. Otra vez empiezo con una vareta falsa. Tengo el punto atrás. Entro en las 2 cadenitas y hago un punto bajo y encima hago otro punto bajo. Y ahí tengo el primero. Voy a hacer en este momento 2. Una cadena. Entro en el que está antes de mi esquina y hago un punto alto. Dentro de mi esquina hago 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Y aquí en este de la esquina, recuerda, ahí para que no se nos esconda y se nos olvide, hago 3. Y voy a hacer el punto famosísimo del gran y de la abuela.
Hago una cadena, me salto un punto de la base, entro en el siguiente y hago otro grupo de 3 en los siguientes 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena, salto un punto y en el siguiente entro y hago 1, 2 y 3. Otra vez una cadena y sigo así hasta llegar a mi esquina. Perdón, ya lo estaba haciendo como aumento. 1, 2, 3. Voy a seguir con esta secuencia. Una cadena, salto un punto, 3 puntos, salto un punto, 3 puntos, salto un punto. Y aquí me queda otra vez un punto, 2 adentro de la cadena para seguir con la secuencia. Y se va a ver de esta manera mi última vuelta antes de empezar con la flor. Pues mira, llegué me faltan 2 puntos casi al final de la vuelta. Me faltan este que marqué y el anterior. Acabo de hacer 3 puntos altos. Voy a hacer una cadena, salto este punto y voy a entrar en el que está marcado. Y eso completa este grupo de 3 puntos altos. Como esto ya es para cerrar mi vuelta, voy a traer mis tijeras y a cortar mi hilo. No tan largo ni tan corto, pero bueno, así. Recuerda que lo voy a esconder. ¿Cómo lo voy a esconder? Bueno, con mi cierre perfecto de vueltas para grannies. ¿Cómo es esto? Entro igual, no en la primera, sino en la segunda cadenita, por enfrente y hacia atrás. Y después entro en la de donde salió el hilo, de la última que hice. Tomo también la parte de atrás. ¿Sí lo ves? Tomo la hebra trasera y la parte de atrás de mi punto. ¿Lo ves? Entro y cierro. Esto forma otra cadenita ahí para que se vea perfecto la parte de arriba de mi cierre. Y ahora sí, bueno, escondo mi hebra. Recuerda, voy en medio, voy en la vuelta. Ahora sí que por todos los lugares donde pueda voy metiendo mi hebra. Y te voy a enseñar una forma nueva para rematar que a mí me pareció genial, la verdad. Me encantó. Ya sabes que sigo todos los días viendo cómo podemos mejorar todos nuestros terminados, todo. ¿Cómo es esto? Abro. Mira, en este caso tengo 4 hebras. Mi hilo tiene 4 hebras. Entonces, abro y una de las partes de estas hebras la voy a pasar al siguiente punto que tenga cerca, como por ejemplo aquí. Y entonces puedes poner pegamento si quieres, o silicón, una gotitita de pegamento para tela o silicón. Y haces esto, haces un nudito doble o hasta triple. De esta forma queda cerrado y prácticamente no se nota nada. Pues vamos a empezar con nuestra flor. Y mira, en la vuelta número 1, aquí fue, esto es digamos el inicio de cada una de nuestras vueltas.
generalmente pues se nota un poquito porque se ve un poco la diferencia. ¿Estamos ahí? Déjame asegurarme que lo ves bien. Ahí, justo. Aquí, aquí. Eso es lo de menos. Este hilo del principio que no escondí, lo voy a sacar hacia adelante por el centro de mi trabajo porque lo voy a rematar hacia adelante. ¿Dónde voy a empezar? Yo voy a empezar en un punto antes de este punto que se va a ver perfectamente bien, que fue con el que cerré. ¿Cómo empiezo mi rosa? Bueno, con un nudo deslizado en mi gancho. De esta forma, tengo un nudo deslizado y voy a entrar en este punto de aquí. Voy a entrar aquí y voy a empezar con una vareta falsa. Entonces hago un medio punto y otra vez encima un medio punto. Ahí tengo el primer punto alto de este pétalo. Lo vas a ver poco a poquito. Despacito. Aquí mismo voy a hacer 2 puntos altos más. 1 y 2. Y 2. Ya lo tengo y ahora voy al siguiente punto. La siguiente hebra delantera, que es justo esta. Y ahí voy a hacer otra vez. Vamos a verlo así. Ya hice el primero. Ahora voy a entrar en el segundo. Y aquí voy a hacer otra vez 3 puntos altos. Tomo lazada y voy a hacer un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Tengo 6 puntos altos en las primeras 2 hebras delanteras. Voy a dar la vuelta a mi trabajo porque voy a trabajar ahora sobre los puntos altos que acabo de hacer. Voy a entrar aquí para hacer la primera vareta falsa. 1 y otra vez 2. Perdón, 2. Listo. Y en cada uno voy a hacer un aumento de puntos altos. Ese es el primero. Hago otro en el mismo lugar y ya van 2. Y en cada uno voy a hacer 2. Me voy a ir despacito en esta parte. De todas formas, te recuerdo que puedes variar la velocidad para hacerlo más lento o más rápido como tú gustes. 2. Si tenía abajo 6 puntos altos, en esta nueva vuelta voy a tener, al hacer un aumento en cada uno, voy a tener 12. Este es mi primer punto que hago con 2, mi vareta falsa. Pero aquí se ve la cadenita, mira, ¿lo notas? Ahí, y se me baja un poquito, ahí se nota. Y ahí entro y hago 1 y 2. ¿Listo? Una vez que termino esto, voy a contar, fíjate muy bien, voy a venir a mi círculo. Le dejo un poquito estirado aquí y voy a contar 1, 2, las hebras delanteras, 1, 2, 3 y en la cuarta voy a meter mi gancho y voy a traer esta hebra de mi último punto. Hice otra vez
Esta hebra está así. Y dijimos que entro en la cuarta. 1, 2, 3 en la cuarta. Traigo esta lazadita y la paso por la cuarta. Voy a apretar mi punto. Y ahora estoy así, mira. ¿Lo ves? Estoy ahí. Y lo que voy a hacer es en cada uno de mis puntos, empezando por este, por el que salí, voy a hacer un punto deslizado. 1, 2, 3. Entro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y otra vez tomo ambas hebras. 12. Hice un punto deslizado sobre cada punto. Y otra vez vengo a la base y voy a contar hebras delanteras. Otra vez estoy así. Y ahora entro aquí y hago 1, 2, 3, 4 y entro en la quinta. Ojo, aquí sí vamos a estar pasito a pasito. Quizá esto nos haga un poquito más largo el tutorial. Voy a traer a ajustar mi hebra y voy a traer el hilo por la hebra delantera y por el último punto que hice en los 12. Mira. Y empezamos. No es tan difícil. Despacito sí podemos. Otra vez hago iba a hacer 3 cadenas. Está bien si haces 3 cadenas. Vamos a hacer la vareta falsa. 1 y 2. Y otra vez hago 3 puntos altos. Ese fue el primero. En este punto. Y hago en el que sigue también. Perdón, ahí estamos. En el que sigue hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Yo y mis perfecciones, que quede más justita esa cadena del ganchito para hacer el tercero. Así. Ya tengo otra vez 6 puntos altos. Le doy la vuelta y voy a trabajar un aumento en cada punto. 1, y 2. Y así hago en cada uno. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Llego al último vareta falsa. Tenemos aquí las 2 cadenitas. Que ahí se ven. Las 2 partes de mi cadena. Y ahí hago 2 puntos altos. ¿Dónde voy a aprender ahora? Vamos a ver. Atención. Voy a entrar en... Déjame quitar esta hebra de aquí que nos está estorbando. Esa es la hebra del inicio.
Entonces estoy aquí con mi gancho así. Y voy a venir a esta de aquí donde entraron mis puntos del anterior pétalo. ¿La ves? Aquí. Entonces entro aquí, traigo el hilo por ahí, lo paso deslizándolo al que tengo en el gancho, volteo mi tejido y hago puntos deslizados. 1, 2, 3, van a ser 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el último 12. Y ahora, otra vez voy a extender esto aquí así para que lo veas. Y ahora, ¿dónde voy a llegar con mi punto para cerrar mi pétalo? Voy a ir, si te fijas aquí, es donde prendí el anterior la primera vez para empezar los puntos deslizados. Ahora voy a buscar donde hay puntos altos. Y aquí se ve la hebra donde empecé puntos altos. No sé si se alcanza a notar. Sí, aquí está. En esa hebra donde empecé los puntos altos, ahí entro. Déjame. Vamos a localizar nuestro hilo. A ver, otra vez. Tengo mi gancho así con mi hilo hacia atrás. Este que tengo aquí es el primero en el que prendí. Sigo caminando por las hebras delanteras y encuentro la primera donde entraron mis puntos. Y ahí entro, traigo hilo y traigo hilo. Y ajusto. Ajusto para que el hilo esté justito y demás. En este momento voy a cerrar aquí en el interior. Voy a jalar esto más. Voy a traer mi hilo del inicio, que es este, mira, aquí donde acabo de entrar, ahí está mi hilo de inicio. Lo voy a traer hacia el frente para hacer un nudo que no se va a notar. Aquí en el centro. Y cortar esa hebra para que ya no me esté estorbando. Hago esto, ajusto, hago un nudo bien hecho. Le puedes poner, como te dije, donde está el nudo, le puedes poner una gotita de resistol ahorita o de silicón. Aprieto bien. Otra vez. Aprieto bien. Perfecto. Corto mis hebras lo más cerquita de mi nudo. Y así está la primera fila de pétalos. Vamos a continuar con la fila 2. Estamos justo empezando nuestra segunda fila. Aquí terminamos. Dejé aquí voy a ajustarlo a mi gancho. Siempre cuidando que esté derecho. Porque puede quedar así como torcido. Entonces, bueno, cuido que esté derecho. ¿Cómo voy a pasar a la siguiente, a mi siguiente círculo de puntos delanteros? Voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y ojo, si tú ves este primero, bueno, los pétalos se van como alternando para que se vea esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es, hago 3 cadenas, aquí fue el punto en el que entré,
es decir, como que sería equivalente a este que está aquí. Entonces voy a contar 1, 2 y 3. Y aquí en el 3 voy a meter, mi hilo va a ir, fíjate, de aquel lado. Y voy a entrar en la tercera hebrita para que vayan como desfasados, si es la palabra correcta. Y ahí voy a hacer 3 puntos altos, empezando con una vareta o punto alto falso, igual que en el anterior, pero aquí en lugar de hacerlo solo en 2 puntos, lo voy a hacer en las siguientes vueltas, en todas va a ser de 3. Y voy a regresar haciendo aumentos en cada uno. Es decir, abajo voy a tener 9. Abajo tengo 9 puntos que acabo de hacer. 3, 6, 9. Le doy la vuelta y voy a hacer un aumento en cada uno hasta tener 18 puntos. Mira, para que lo recordemos, lo que hago yo es empezar con una vareta falsa, punto bajo, punto bajo y ahí mismo un punto alto o vareta. Y así en cada uno hasta que tenga 18 puntos altos. Una vez que he hecho mis 18 puntos, voy a entrar igual que en los primeros pétalos. Esto pasa en todas las vueltas. En la primera vuelta y en la segunda y en la tercera, con el primer pétalo contamos igual. Y entramos en el cuarto punto. En esto los contamos, recuerda por favor. Entramos en este y tenemos 1, 2, 3, 4. Entro en el cuarto punto, traigo hilo y con un punto deslizado cierro por ambos. Volteo mi tejido y hago un punto deslizado en cada uno. Voy a tener 18 puntos deslizados, uno sobre cada uno de mis puntos. De esta forma, deslizo, deslizo, deslizo. Listo, llego al último. Y otra vez voy a contar, voy a estirar esta hebra para enseñarte. Mi hebra que viene del hilo la tengo allá atrás. Y aquí mismo voy a contar ahora 5 puntos bajos, 5 hebras. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a entrar en la sexta. Vengo aquí, ajusto mi hilo y en esta que fue la sexta hebra voy a traer con un punto deslizado. Y aquí voy a empezar el siguiente pétalo. ¿Qué voy a hacer? Otra vez 3 puntos bajos en cada una de mis hebras delanteras hasta tener 9. Es decir, voy a hacer, ojo, voy a hacer 3 en este, ya hice el primero, 3 en este y 3 en este. Regreso y hago 2 puntos altos en cada uno hasta tener 18. Y nos vemos ahí para decirte dónde vamos a unir el siguiente pétalo y dónde vamos a empezar el siguiente. Listo.
Ya hice mis 9 puntos, regresé haciendo un aumento en cada uno, tengo 18. ¿Dónde voy a entrar? Voy a entrar en el punto que tengo aquí, donde entraron estos puntos altos del anterior pétalo. En este punto es donde yo voy a entrar. ¿Lo ves? Aquí. Mi hebra está hacia atrás. La traigo, ajusto y hago un punto deslizado que pasa por la hebra delantera y por la que tengo en el gancho. Volteo mi tejido y entro en el primer punto y hago puntos deslizados. ¿Cuántos puntos son? 18. Si sigues las instrucciones, vas a ver que está bien fácil. Estoy tratando de hacerlo muy despacio para que lo veas. Pero aún así te recuerdo que le puedes cambiar la velocidad. Entro en el último. Recuerda que hago vareta falsa para empezar. Y otra vez cuento 5 puntos de la base, estiro, cuento, este es el último, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y entro en el sexto, este va a ser. Entonces vengo aquí, ajusto mi gancho, mi hilo está atrás, entro y traigo mi hilo y paso por los dos, ajusto para que quede bien justito y aquí voy a hacer de nuevo 3 puntos altos en este y en este. ¿Cómo empiezo? Pues ya sabes, yo siempre empiezo con una vareta falsa, punto bajo, encima de este otro punto bajo, otros 2 y otra vez 3 y 3. Ya tengo 9, doy la vuelta y empiezo con vareta falsa haciendo 2 puntos en cada uno o un aumento en cada uno para tener 18 puntos. Dieciocho puntos. Estamos poco a poco haciéndolo. Fíjate que esto me encantó para ponerlo en tu baño como un adorno, quizá, donde puedas poner un jabón que huela muy rico y perfume tu baño. Puedes también ponerlo en algún cajón de ropa donde también quieras que huela muy rico y se vea como muy lindo adentro. Ya terminamos los 18 puntos. ¿Dónde voy a entrar? Igual en el pétalo anterior, en la primera donde entro aquí. ¿Lo ves? Donde están mis puntos altos. Traigo hilo, deslizo por ambos. Y ahí ya los tengo. ¿Qué sigue? Mis puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Este es mi último pétalo de esta vuelta. ¿Y dónde voy a irlo a prender? Donde empecé mi vuelta anterior, que están estas cadenas. Mira, ¿las ves ahí? Puedo pasar por ambas, por las cadenas. Meto mi gancho, mira, enfrente, aquí en este hueco que queda. Y entro donde están las cadenas, donde están los puntos altos. Traigo mi hilo, lo paso por todos los lugares y lo traigo al último, al punto que tengo en el gancho. Y de esta forma ya tengo otra vez mis 3 pétalos. ¿Qué pasa ahora? Hago 3 cadenas, 1, 2, 3, y de este punto donde estoy entrando, lo localizo aquí, es este, y voy a entrar 1, 2, 3, en este punto, entro con, recuerda siempre poner este hilo atrás y al lado derecho o izquierdo, dependiendo si eres zurda, de tu mano. Traigo el hilo y lo deslizo. Y aquí empiezo mi primer pétalo, que va a ser igual que estos. 3 puntos altos, 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos aquí. Y después un aumento que quedan de 18. Todos los pétalos de las siguientes vueltas van a ser iguales. Una vez que tenga mis 18 puntos, te digo cómo vamos a hacer puntos deslizados, dónde lo vamos a aprender en nuestra base. Estamos aquí, ya terminé mis 3 puntos, 9, 3 en cada uno, 9, aumentos 18, termino aquí los aumentos. Y ahora en la base otra vez contamos y entramos en el cuarto. 1, 2, 3, 4. Y en este cuarto entro y hago un punto deslizado. Y uno mi pétalo a la base. Empiezo puntos deslizados hasta el final y hago exactamente 18 puntos deslizados. Esta flor la he visto también en bolsas. Y bueno, el principio es este. Para las bolsas, generalmente no hacen el cuadrado, sino terminan en círculo y es pues mucho más grande. En esta vuelta vamos a entrar en el punto número 5. Ya terminé mis puntos deslizados. Cuento en mi base. 1, 2, 3, 4, 5. En este punto entraré. Cuando termine el punto en el que voy a entrar deslizando, para empezar los puntos deslizados del siguiente, va a ser este, mira. Lo voy a marcar para que lo tengas presente. Te recomiendo que lo hagas tú también. Justo en el punto que queda abajo del último punto deslizado, donde hice las primeras 3 puntos altos. Y entro en el quinto, dijimos. 1, 2, 3, 4, 5. Entro aquí, traigo hilo y deslizo hasta el primero. ¿Qué sigue aquí? Hago 3 puntos altos. Empiezo con, ya sabes, voy a hacer vareta falsa o punto alto falso. Uno,
2, 3. En el que sigue, otra vez 3. 1, 2, 3. En el que sigue, 3. 1, 2, 3. Ya tengo 9. Le doy la vuelta y empiezo con aumentos 2 en cada punto. Primero vareta falsa o punto alto falso. Y ahí mismo hago los primeros 2. Y así hasta que termine los 18. Mira, ya está nuestros 18 puntos. Vamos a hacer ahorita puntos deslizados. ¿Dónde voy a entrar? ¿Dónde voy a conectar? ¿Dónde puse mi marcador? Ahí mero. Entro. Perdón, ahí. Donde puse mi marcador. Entro. Traigo hilo, deslizando. Traigo hilo y deslizo. ¿Ok? Y aquí voy a quitar este marcador para volverlo a conectar en el siguiente. Entonces voy a hacer otra vez 18 puntos deslizados. 18 puntos deslizados. Y otra vez voy a entrar en el quinto punto o en el número 5. Cuento otra vez. ¿Dónde voy a entrar de regreso con mis puntos? En el último. Entonces márcalo con un marcador si se te hace más fácil. Márcalo con el marcador y otra vez voy a contar 5 después de este que acabo de marcar. 1, 2, 3, 4, 5. Entro aquí, traigo hilo, lo ajusto y lo deslizo por el que tengo, en el gancho. Otra vez para que me veas. Tengo los puntos deslizados. Cuento. Este ya lo marqué. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Aquí entro. Traigo el hilo. Lo ajusto para que esté más apretado, por decirlo de alguna manera. Y lo meto y lo deslizo en el que tengo en el gancho. Aquí otra vez empiezo con mi vareta falsa. Haciendo 3 puntos altos en este. Esa fue la primera, 2 y 3. Vuelvo a hacer 3 en el que sigue y 3 en el que sigue. Regreso haciendo aumentos para tener 18. ¿Estamos de acuerdo? Y así sigo. Hago este pétalo y hago el que sigue. Repite, todos van a ser igual. Voy a entrar con puntos deslizados en el siguiente. Ya sabes, aquí voy a entrar para hacer puntos deslizados. Regreso, vuelvo a contar 5 y entro. Pero igual y ya sabes, ya me conoces. Lo quiero hacer más corto, pero creo que mejor te llevo paso a paso. No importa si está muy largo. Si ya lo entendiste, bueno, termina tu vuelta y síguele. Pero para los que somos más lentos a veces para entenderle, vamos a hacer primero estos 3 y los 18 y ahí nos vemos. Pues ya estamos aquí otra vez. ¿Y dónde vamos a entrar con estos 18 puntos? Pues aquí donde marcamos. En este punto. Quito mi marcador. Quito mi marcador y entro en este punto. Traigo el hilo. Deslizo y deslizo por el que tengo, por el que tengo en el gancho. Otra vez. Es que tengo mi cámara muy cerquita para que lo veas y mi radio de trabajo se pone un poco complicado. Entonces, bueno, tengo el punto número 18 de mis aumentos. Entro en este punto donde teníamos nuestro
marcador, deslizo, ajusto, que estén cerquita mis puntos y otra vez deslizo en el que tengo en el gancho. De esta manera. Doy la vuelta y empiezo mis 18 puntos deslizados. Otra vez estoy repitiendo en esta vuelta para que lo tengas clarísimo. En esta vuelta, después de los puntos deslizados, estamos uniendo en el punto número 5. Y en este pongo mi punto, pongo mi marcador abajo del último donde hice mi punto deslizado. ¿Lo ves? Ahí. Y otra vez cuento a partir de este donde acabo de poner el marcador 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí entro, deslizo y deslizo. Y ahí hago otra vez 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 18. ¿Dónde prendo esos 18? Aquí. Regreso. Y una vez que estemos, para prender el siguiente pétalo, en el quinto, fíjate muy bien, si yo voy a acabar aquí, quiere decir que este va a ser, en mi siguiente pétalo, este va a ser este punto que tienes aquí. Quiero que lo veas con lógica. Eso quiere decir que los 18 puntos después de deslizarlos van a entrar 1, 2, 3, 4, 5. Van a entrar aquí. Y otra vez voy a hacer 1, 2 y 3. ¿Sí lo ves? Y va a ser mi último pétalo. Este va a ser el último pétalo que voy a prender. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nos vemos cuando termine los puntos deslizados para prender de este lado. Muy bien. Bueno, estoy aquí para unir. Ya terminé mis 9 y mis aumentos 18. Ya terminé. Eso es repetitivo. Esto de aquí, ¿dónde voy a poner? Donde puse mi marcador. Para empezar con los puntos deslizados. Aquí quito mi marcador. Digo, puedo tener muchos marcadores y dejarlos y ya quitarlos hasta el final. También. Y ahora empiezo puntos deslizados. Otra vez. Puntos deslizados. Puntos deslizados. Puntos deslizados. Hasta tener 18 puntos deslizados. 18 puntos deslizados. Tú ya sabes que en este canal vamos a ir despacito para que lo aprendas. Por ahí una chica muy linda que parece ser que es de Rusia, Ekaterina, me dejó un video de que me dejó un comentario en el video del cuello isabelino que está aquí en nuestro canal, de que muchas gracias, que le explicaba con toda la calma. Entonces, pues me da mucha emoción porque eso es lo que yo pretendo que pase, justo, que tengamos con calma toda la instrucción. Pongo ahí, ya terminé puntos deslizados, pongo aquí mi marcador, aunque creo que bueno, ya en este caso, no, sí nos falta uno todavía, si no me equivoco. Entonces, bueno, entro aquí y voy a entrar en el punto número 5 después del marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí entro y
deslizo. Otra vez, repito, 1. Aquí estamos, hacemos, ya sabemos, 3, 6, 9 puntos altos. 3 en el primero. Uy, muy aguadito, no tan aguadito. Bueno, para mi intención, digamos. 2, 3, otros 3, y en el siguiente punto otros 3. 1, 2 y 3. Ya tenemos 3, 6, 9. Doy la vuelta y hago un aumento en cada punto hasta tener 18. Una vez que tengo 18, los uno aquí donde estoy poniendo mi marcador. Y empiezo mis puntos deslizados. Bueno, pues este fue mi último pétalo de esta vuelta. ¿Dónde vamos a conectar con el primero? Bueno, pues ahí donde salieron mis cadenas, donde hice los 3 primeros. Te recuerdo, ahí traemos. Tengo mi hilo en el gancho. Dice, espérame un segundito porque no estoy viendo que lo veas bien. Tengo mi hilo en el gancho y voy a entrar donde hice las primeras 3, de donde vienen las cadenas con las que conecté. Por atrás, recuerda, por atrás. Voy a entrar aquí donde están las cadenas y los 3 puntos bajos. Tengo como una gran cantidad de lugares donde va a conectarse. Y ya tengo el hilo aquí y lo deslizo en el primero. ¿Ok? Lo voy a repetir para que lo veas despacito. Despacito. Tengo mi hilo aquí. ¿Dónde voy a entrar? En este lugar. Donde están las cadenas y donde empecé mis puntos altos de esta vuelta de pétalos. Entonces, tengo mi hilo. Lo ajusto en el gancho. Entro por atrás a este pétalo, paso enfrente de las cadenas, entro aquí en mi primer, o sea, digamos que las cadenas las aviento para atrás y entro aquí. Y de aquí traigo el hilo que va a pasar ahí, mira, sale ahí, pasa enfrente de las cadenas y lo tengo deslizado en mi último punto de este pétalo. Una vez hecho esto, tengo ya, voy a empezar mi siguiente vuelta de pétalos. Hago 3 cadenas y otra vez veo dónde salí. Aquí corresponde a este punto que tengo aquí. Y de aquí cuento 1, 2, 3. Aquí voy a conectar mis 3 cadenas. Perdón. Recuerda, mi hilo queda abajo de mi gancho, del lado opuesto del lado que estoy tejiendo. Entro y hago un punto deslizado aquí y lo deslizo en las 3 cadenas. Y aquí voy a empezar otra vez mis pétalos haciendo 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos aquí y voy a hacer 18 puntos en la vuelta 2 de cada pétalo, como en estos que hicimos en la vuelta anterior. Entonces, cuando tengas los 18 puntos, nos vemos. Mira, esta es nuestra última vuelta de pétalos. Entonces, te voy a enseñar otro que tengo acá. Hice varios para practicar.
Esta última vuelta no la vamos a conectar más que del lado final de los puntos deslizados donde empezamos el siguiente pétalo. ¿Lo ves? Aquí un pelito de mi gato. Entonces no queda conectado porque queda así como abierta. ¿La notas? Ahí que se vea completa, más así. Entonces esa última vuelta no se conecta antes de los puntos deslizados. Ya lo vimos, ahora te voy a explicar lo que vamos a hacer. En esta vuelta vamos a hacer aquí sí una cadena en la última y en lugar de entrar con un punto deslizado en la primera, vamos a entrar en la segunda. ¿Okay? Así se va a ver. Nuestras esquinitas van a quedar un poquito más reforzadas. Y entonces en lugar de 18 voy a tener 17 puntos deslizados. 17 puntos deslizados. Aquí sí va a estar más fácil esta vuelta de hacer. Ya no vamos a ver dónde conectamos antes de los puntos deslizados. Todos los pétalos van a ser como te acabo de mostrar. Hago 17 puntos deslizados y voy a entrar en esta vuelta en la sexta a partir de este punto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto conecto mi pétalo con un punto deslizado y otra vez hago 3 puntos altos en este punto. 1, 2, 3. En el que sigue otros 3. En el que sigue otros 3. Y en el que sigue otros 3. 1, perdón, así para que lo veas. 2 y 3. Tengo 9. Doy la vuelta, hago 18. Te voy a volver a mostrar cómo hago un punto, 1 y ahí mismo hago el segundo. Hago aumentos en los 9. 2. 2. 2 puntos altos por cada punto cada uno de los 9 puntos que tengo en la base. Y así termino mi vuelta con 18 puntos altos. Ya estamos llegando casi al final. Ya tengo dos. Y en el último tengo otros 2. Cuento para verificar que tengo 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Le doy la vuelta, hago una cadena y en lugar de entrar como siempre, de conectar abajo y demás, entro en el segundo punto y deslizo. Hago 17 puntos deslizados. ¿Qué hacemos? Otra vez contamos en la base 1, después de este que tiene mis puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto conecto mi pétalo con un punto deslizado y empiezo un pétalo más. Voy a repetir esto mismo, que ya está mucho más fácil, por 4 veces más y voy a tener en la última vuelta 6
pétalos. Nos vemos ahí. Hemos llegado al final de nuestra flor. Hice mi último pétalo, puntos deslizados. Acuérdate que en esta vuelta los puntos deslizados son 17 y donde voy a conectar igual que en las vueltas anteriores, en esta vuelta donde están mis cadenas y donde entré con mis puntos altos, el primero. Entonces, bueno, vengo por mi hebra, ajusto mi gancho y entro perdón, era al revés, disculpe usted. Entro, ¿por dónde era? Por aquí, por atrás, traigo y cierro. Voy a hacer para asegurar, aquí, listo. Voy a hacer un par de cadenas y ahora sí voy a cortar mi hilo. Corto mi hilo, aprieto estas dos cadenitas que hice al final, las dejo muy apretadas y voy a esconder mi hilo con aguja lanera y rematarlo justo como te enseñé en este tutorial, que es una nueva forma de rematar hilos. Me encantó, la verdad. Entonces, bueno, voy a esconder como siempre. Vengo, entro en todas mis hebritas que pueda, entre más mejor, de forma que no se deforme mi trabajo. Aquí voy a ir a la base. Entro en todos los lugares donde pueda para asegurar mi hilo. Voy a volver a abrir. Ya vimos que son 4 hilos en mi caso. Si tú tienes 6, bueno, pues dejas 3 y 3. Voy a pasar para estos dos. Los voy a llevar a otro lugar de mi tejido, no al mismo de donde salieron. Entonces, bueno, entro con mi gancho y los pongo en otro lugar. Venimos otra vez al frente y cerramos. Primero, aquí es donde si le quieres poner una gotita de silicón líquido o de pegamento para tela, estará perfecto. A mí, pues en este momento no lo haré de esa manera, pero puedes terminarlo así. Hice 3 nuditos que van a quedar apenas perceptible. Y está lista mi flor. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ponerle un listón. Este, si no me equivoco, midió algo así como 20 centímetros. No, de hecho mide 30 centímetros. Es un listoncito rosa. Entonces pongo mi jabón. Pongo mi jabón de esta forma. Cierro mi estuchito, no sé cómo llamarlo. Te voy a decir cómo lo voy a cerrar. Sachet es el nombre en francés. Quiere decir saquito, bolsita. Entonces, bueno, tengo 2 partes. Las pongo a la misma altura. Y ahora, ojo aquí, voy a traer una a esta otra esquina de mi sachet y a mi siguiente esquina. ¿Lo ves?
Al hacer esto, pues ya están todas mis esquinitas agarradas. Cierro con un nudo y hago mi moñito como tú sepas, como a ti te guste, como puedas hacer tu moñito. Y de esta forma queda cerrado. Y ha quedado listo. Le puedes agregar, no sé, a lo mejor alguna etiqueta, si tienes etiquetas y los vas a usar para vender. Pero para mí así está perfecto. Aquí está. Le agregas otro listón y lo amarras en donde lo quieras dejar amarradito. Puedes hacer una cadenita para dejarlo amarrado. Por ahí te pongo fotos de opciones de cómo podría verse en el Instagram. Recuerda seguirnos en Instagram. Mira, podría ser así. Ay, Dios. No, nomás no le puedo cerrar. Pero tú sí vas a poder luego. Listo. Ya hice un moñito ahí. Bueno, así lo puedes colgar donde tú quieras. Y lo dejas así colgado, perfumando tu closet, un cajón. Repito, donde tú quieras, donde creas que se va a ver lindo. Ahí ves toda mi mesa de trabajo. A mí me parece una belleza, la verdad. Yo espero que a ti también te encante. Y bueno, pues nos vemos para despedirnos. Pues hemos terminado. Ya viste cómo hacemos nuestra flor en 3D. Creo que la gris se ve mejor con esta luz en este momento. Ya viste cómo hacemos una flor en 3D. Es bastante simple, nada más es paso a pasito. Si te quedó alguna duda, por favor, déjala en la cajita de los comentarios. Trataré de responderla. Y si son muchas, pues hacemos un tutorial específicamente de la duda que más se repita para que tú sepas y aprendas a hacerlo lo mejor posible. En realidad, como te digo, es solo seguir los pasos, poner atención, repítelo, regresa el video otra vez, en fin. Yo de verdad lo hago con todo cariño, esperando que, como siempre les digo, si este trabajo te gustó, nos recomiendes con tus amigos, y si no te gustó, nos recomiendes con tus enemigos, pero por favor, recomiéndanos. Nos vemos aquí en una próxima clase. Te recuerdo, suscríbete, dale like para que YouTube te informe cuando subamos un nuevo video. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Esto fue Tejiendo y Fluyendo con Edith Ruiz. Yo soy Edith y nos vemos en la próxima clase. Adiós.